Al leer un pasaje que yo creo que ya muchos lo conocen, lo han leído, está en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Y como dije que muy conocido el pasaje, pero vamos a leerlo una vez más. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer pues del versículo 1 hasta el 42. ¿Lo tienen? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor, donde sabemos que usted está presente y donde lo podemos invocar, lo podemos exaltar y glorificar. Mas ahora le pedimos que tenga misericordia de nosotros, Señor. Le rogamos, le imploramos, Señor, que por medio de su palabra usted sea quien nos hable a nuestros corazones, a nuestras vidas en este día, Padre. Tenga misericordia, Señor, de los que estamos aquí reunidos y de todos aquellos que verán, Señor, y escucharán su palabra. Le ruego, le imploro, Señor, que por su gran amor sea aquí con nosotros y su nombre sea glorificado. Se lo pido, mi Dios, todo esto a usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Quisiera hablar acerca de lo que llamaríamos la obra extraordinaria, la obra extraordinaria del Espíritu. La obra extraordinaria del Espíritu. Y no solo hablar de su obra extraordinaria, no solamente hablar de ella, sino más que todo mostrar la urgente necesidad que tenemos de esa obra extraordinaria. O sea, hablar de ella, conocer de qué estamos hablando, pero más que todo mostrar la urgente necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo obre de una manera, como dije, extraordinaria. Necesitamos que Él obre de una manera extraordinaria. Pero por eso déjeme tratar de explicar por qué uso esa palabra extraordinaria. Porque la Biblia enseña que es el Espíritu Santo el que está obrando continuamente en la vida de los cristianos. La Biblia enseña que es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Él es el que redarguye de pecado. Él es quien comienza a tratar con los corazones nuestros, con el fin de llevarnos a los pies
de Jesucristo. Él redarguye. Juan 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo estas palabras, que cuando Él venga, el Espíritu Santo viene, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él viene y convence, redarguye. Él es el quien nos abre los ojos a la condición nuestra, a la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y Él nos da esa vida espiritual que tan urgentemente también necesitamos. Necesitamos vida espiritual. Que se nos abran los ojos, que se nos imparta vida espiritual. Y dice 1 Corintios 12, versículo 13, que es el Espíritu Santo el que nos bautizó en el cuerpo, o sea, nos integró. Él nos integra, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia del Señor porque el Espíritu Santo nos bautizó, o sea, nos integró, nos hizo parte de su cuerpo, de su iglesia. Y no solo eso, no solo todo eso, pero también dice la Biblia que Él es quien hace de su cuerpo y hace de mi cuerpo, hace su templo. Primera de Corintios 6, 19. Dice que tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nos redarguyó, nos convenció, nos mostró la necesidad, después nos integra en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Somos parte de la iglesia gracias al Espíritu Santo. Después Él se convierte en un habitante de mi vida, de mi cuerpo. Él es parte de mí, o sea, Él está dentro de mí morando. Y Él es el quien durante mi peregrinaje en esta tierra, Él es el quien me está constantemente santificando. O sea, me está puliendo, constantemente me está puliendo. Me está quitando lo que no le agrada a Dios para que surja lo que a Dios le agrada. Lo que se llama el fruto del Espíritu. El fruto es el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice que es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Se quita la obra de la carne y cada día se debe ir viendo más y más lo que se llama el fruto del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida constantemente, regularmente, en la tuya y en la mía, para que haya menos carne y más espíritu. En tu vida cristiana, Él es quien te fortalece, Él es quien te guía, Él es quien te sostiene, Él es el quien te anima constantemente. Incluso Él es el que está presente en los cultos, Él está en la iglesia. Semanalmente lo vemos a Él moviéndose, ministrando, salvando. Él es el quien imparte dones a los hermanos, a su pueblo, imparte dones, talentos. O sea, constantemente lo vemos a Él obrando de una manera muy linda y especial. Está presente hoy con nosotros. Pero lo que hoy necesitamos con gran urgencia es que lo obre de una manera, como dije, extraordinaria. O sea, no estoy diciendo que esto, lo que acabo de explicar, sea inferior, pero esa es la obra ordinaria. Esta es la obra, y por falta de palabras, no encuentro la mejor palabra por describir, pero la manera ordinaria, la básica, la obra regular, la que acabo de explicarles. ¿Están conmigo? O sea, Él obra regularmente, o Él obra constantemente, de una manera ordinaria, básica, regular. Pero hoy estamos necesitando una obra extraordinaria, más allá de lo ordinario, lo básico o de lo regular. Hoy estamos necesitando urgentemente que Él sea derramado sobre su iglesia, sobre los creyentes.
Lo voy a decir de esta manera. Lo que hoy hace falta es un Hechos 2. Que hoy nuevamente Dios vuelva a derramar su espíritu sobre toda la iglesia. Hace falta un Hechos 2. Hace falta que Dios en nuestros tiempos, en nuestros días, en nuestras vidas, Dios obre más allá de lo ordinario. Gloria a Dios por lo ordinario. Gracias, Señor, porque tú me animas constantemente, no me dejas claudicar, no me dejas retroceder, no me dejas volver al mundo, constantemente me estás ministrando. Gloria a Dios, estoy agradecido con Dios por eso, porque estoy consciente de que estoy de pie gracias a Él. Y sé que semanalmente Él se va a mover, sé que semanalmente Él va a estar con su pueblo en las congregaciones de la iglesia, yo sé, porque Él es fiel a su pueblo. Pero hoy, en los días en que usted y yo estamos viviendo, hoy hace falta que Él nos vuelva a avivar. Hoy hace falta un avivamiento. Hoy hace falta urgentemente que Dios vuelva a avivar nuestras vidas personales. Que Él vuelva a avivar su iglesia. Estoy diciendo en esta mañana, necesitamos un Hechos 2. Si la iglesia ha de tener esperanza, si la iglesia se ha de levantar, si la iglesia ha de triunfar en medio de los tiempos que estamos viviendo, se necesita un Hechos 2. O sea, que Dios derrame de su espíritu, pero derrame de una manera que se palpe, que se sienta, para que la iglesia se vuelva a levantar y vaya al nivel que a ella le corresponde, al nivel que Dios quiere que su iglesia camine. Si la iglesia ha de volver, si la iglesia, escucha la palabra, ha de volver al nivel que le corresponde, al nivel que Dios le ha otorgado a ella, se necesita que Dios derrame de su espíritu, que Él nos avive. Necesitamos urgentemente que Dios lo vuelva a hacer. Déjenme les digo, hay una escuela de cristianismo que no cree esto. Hay una escuela de cristianismo que no cree que es necesario un Hechos 2. Dicen no es necesario o dicen no es posible. Enseñan que esto de Hechos 2 fue un evento de una vez. Y que una vez llegó el Espíritu Santo, dice esta escuela, ya no es necesario o posible que vuelva a ocurrir. Porque esta escuela enseña, Él ya está presente. Usted lo acaba de decir, Él ya está presente. Usted acaba de decir que Él ya vino a las vidas de los creyentes. Usted acaba de decir que Él ya es parte de la iglesia. Por lo cual enseñan, no hay que pedir, no hay que orar por un derramamiento de su espíritu. No hay que orar, no hay que pedir por este derramamiento, por un Pentecostés, por un Hechos 2, por un avivamiento, porque ya está parte de la iglesia el Espíritu. O sea que esta escuela enseña que debido a que Él ya está presente, ya no hay necesidad de orar, de rogar, de pedir, porque fue un evento, una vez, one time, and there's no need to pray for it. No, there's no need to pray for the pouring of the Holy Spirit. There's no need. Because it already happened one time and that's it. And the Holy Spirit is present. Él está presente. Lo que tenemos que hacer, dicen, es ceder, someternos a Él. Y vamos a ver nuevamente el poder de Dios en nuestras vidas. Es lo que enseña esa escuela. Y gloria a Dios. Él sí está presente. Yo no estoy diciendo que no. Yo no niego que Él no sea parte de la vida de los cristianos. Pero también estoy consciente de la condición de la iglesia.
también estoy consciente de que la iglesia no está al nivel que a ella le corresponde. Estoy consciente de que la iglesia le hace falta hoy que Dios vuelva a visitarla. Estoy consciente de que hace falta que Dios vuelva a visitar y derramar de su espíritu sobre su iglesia. Por lo cual, yo no creo estar mal pidiéndole a Dios que lo vuelva a hacer. Yo no creo estar mal pidiéndole a Dios, vuélvenos a visitar. Yo no creo que está mal aquel que le pide, le ruega a Dios, derrama de tu espíritu sobre tu iglesia, derrámalo, manifiéstate, derrama tu presencia. Yo no creo que está mal aquel que cree o que piensa o que ora de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que yo leo en Hechos capítulo 2, yo lo vuelvo a leer en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, ¿se recuerdan? Cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados, amenazados, intimidados. Hechos 4 dice que ellos inmediatamente se reunieron y fueron de nuevo a la oración. Se congregaron, dice Hechos 4:31. Dice que comenzaron a orar, cuando de repente otra vez se derrama el Espíritu y son llenos del Espíritu Santo y comienzan nuevamente a hablar con de nuevo la palabra. O sea, yo leo Hechos 4 y muy parecido a lo de Hechos 2. El lugar tiembla, Dios se derrama su Espíritu Santo y otra vez vuelven a ganar fuerzas y siguen para adelante. ¿Sabe? Muy parecido. Vaya a Hechos capítulo 8. Nuevamente vemos otro derramamiento de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 10. En la casa de un hombre llamado Cornelio. Hechos 10 dice que mientras Pedro estaba predicando, enseñando la palabra, dice que de repente cae el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos ellos cayeron y vuelve a repetir, quedaron atónitos. Lo mismo de Hechos 2, quedaron atónitos, asombrados. Pedro ni entendía, lo mismo que pasó en Hechos 2 está pasando con estos gentiles. O sea, se volvió a repetir la historia. Hechos 4, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso. Se encuentra unos hermanos. Estamos hablando de muchos años, no de unos meses. Estamos hablando de años de historia. Dice que Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso, donde hay unos hermanos, unos discípulos, y se da cuenta de algo que les hace falta, por lo cual dice que comenzó a orar por ellos y vino sobre ellos, Hechos 19:6, sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua así. O sea que noto una repetición a lo largo de toda la Biblia de Hechos, de lo que sucedió en Hechos 2. O sea, no es diferente, o sea, es lo mismo, se repite, se cae y regresa la palabra, o sea, lo mismo, o sea, no noto mucha diferencia. Y solamente les he relatado la historia de Hechos. Pero también podríamos hablar de la historia de la iglesia. Este libro solamente abarca 30 años. ¿Y qué después? ¿Ya no, la iglesia no existe? Claro que ha existido. Por eso existe lo que se conoce como la historia de la iglesia. Y si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que eventos parecidos a este. Porque usted va a notar que después de Hechos, la iglesia para el tercer siglo, para el tercer, cuarto siglo, ella cae en un estado de adormecimiento. Para el año 300, 400, la iglesia cae en un estado de letargo, de inactividad. La iglesia se enfría. Estamos hablando de años 300, años 400. La iglesia se duerme, la iglesia se vuelve apática, se vuelve sin nada de relevancia.
cayeron, se les perdió el fervor que Hechos enseña. Eso no duró para siempre. Años 300, 400, la iglesia no tiene fervor, prácticamente se ha vuelto mundana. La iglesia es una iglesia secular, dominada por el Estado. Es una iglesia sin fuerza, sin valor, no tiene nada. Eso pasa. La iglesia cayó feo. Un estado de adormecimiento, de inactividad, vuelvo a repetir, debido a muchos factores, lo que no tengo tiempo de mencionarlo, pero la iglesia perdió el brillo, perdió la fuerza, perdió lo que Hechos nos enseña. Casi cayó. Pero vaya, estudie la historia. En el siglo XIV, un hermano llamado John Wycliffe. Este hermano se da cuenta que la iglesia no está como debe, y él se mete a buscar, se da cuenta que está plagada con mucha falsa enseñanza, y por lo cual John Wycliffe se convierte en el primer hombre responsable de que la Biblia se traduciera en el idioma inglés. Porque hasta entonces habían eliminado la traducción de la Biblia, porque la iglesia católica enseñaba que solamente en latín. Entonces la gente no entendía. Iban y salían iguales porque no se decía todo en latín y la gente no entendía. John Wycliffe, él dice: no, la Biblia se tiene que traducir en un idioma que toda la gente pueda leer. La iglesia católica lo persiguió, lo atacó por enseñar eso, a tal grado que John Wycliffe queda excomulgado por enseñar que la Biblia tenía que ser traducida, y él se convierte en el primer hombre que traduce la Biblia en latín, en idioma que la gente. La iglesia católica no le gustó porque no dicen que es latín, pero John Wycliffe y los seguidores se comprometieron a tal grado que la iglesia comienza nuevamente como que a volverse a levantar. Y es ahí donde en el siglo XVI se levanta una gran reforma, la gran reforma, donde se vuelve a avivar la iglesia. Y vuelve a las escrituras. Vuelve a las escrituras, donde Dios usó un hombre llamado Martín Lutero. Se despierta la iglesia, siglo XVI. Vuelven a las escrituras, vuelven a las enseñanzas de la Biblia, se vuelve a levantar el fervor, la pasión, y ellos comienzan a protestar contra las falsas enseñanzas de la iglesia católica. Son falsas enseñanzas, y la iglesia se vuelve a levantar. Siglo XVI, la gran reforma, donde nuevamente la iglesia se vuelve a. ¿Estamos entendiendo? Otra vez vuelve la iglesia a descender. Vuelve a descender. Otra vez lo mismo. Siglo XVII, siglo XVIII. Se conoce como el gran despertar en el estado de Massachusetts, donde el líder Jonathan Edwards, que debería de conocer la biografía de estos hombres, Jonathan Edwards y los líderes comienzan a notar: la iglesia está mundana. Comienzan a darse cuenta, la mayoría de las personas no son ni convertidas. Jonathan Edwards comienza a analizar: la mayoría de la gente que viene a la iglesia no son ni convertidas, porque se les había enseñado con que fueran buena gente, eso era suficiente. Y Jonathan Edwards y los hermanos se daban cuenta: esto está mal. La mayoría no tienen pasión por Cristo, no tienen pasión por la palabra, no tienen pasión por la presencia de Dios, por la santidad. O sea, vienen, sí, cumplen sus deberes, pero ya no. ¿Por qué será? Y se dieron cuenta que la mayoría ni aún se habían convertido, solamente eran gente que iba a las iglesias. Jonathan Edwards y los líderes de la iglesia, que es una historia tan impactante lo que pasó en el estado de Massachusetts. Vuelven ellos a orar, y comienza Jonathan Edwards, este joven pastor, a predicar acerca de la santidad de Dios, a predicar del Dios airado. Hay un sermón que lo debería de estudiar, se llama Pecadores en manos de un Dios airado, donde él predicó ese sermón, y donde la gente dice que lloraba, temblaban de espanto al oír ese sermón, y la gente comenzó a escuchar a tal grado que una mujer de la calle, prostituta, se termina convirtiendo. Ella se convierte, se entrega a Cristo. Él se llenó de miedo. Escucha la historia. Jonathan Edwards dice: la historia se llenó de miedo al ver que él pensó que el mensaje era para los de adentro, cuando de repente una prostituta se convierte. Y él dijo: ¿qué va a pensar la iglesia? ¿Qué van a decir? Bueno, no estaban acostumbrados a eso. Para su sorpresa, Dios usó la conversión de esa mujer, así como usó la de la mujer samaritana.
se despierta la iglesia. Y comenzó un avivamiento, no solamente en Massachusetts, sino que comenzó a regarse por muchas partes. Se despertó las comunidades, las regiones. Europa también tuvo un despertar, donde la gente lloraba, le pedían a Dios misericordia, le pedían a Dios perdón. La historia de la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? Que lo que hay en Hechos, también la misma historia lo comprueba. La iglesia es una historia de avivamientos, donde Dios derrama de su espíritu y la vuelve a levantar. ¿Sí están entendiendo? Israel es lo mismo que Israel. Usted nota que Israel está aquí, cae y se vuelve a levantar. Está aquí, cae y le vuelve a levantar. O sea, es la misma historia de siempre. Dios volviendo a levantar a su iglesia, volviendo a levantar a su pueblo. La iglesia está de pie hoy en el 2024 porque Dios constantemente la está avivando. Constantemente, si Él no la avivara, la iglesia no existiría, amados hermanos. Hubiésemos caído en un estado y hace tiempo nos hubiesen tragado los enemigos. No pudiésemos, pero como Dios es fiel a su iglesia, Él derrama constantemente su espíritu para volverla a levantar, para volverla a activar, para volverle a dar vida. No sé si me están escuchando, amados hermanos. Si no fuese por los avivamientos, si no fuese por los derramamientos que Dios hace a su pueblo, a su iglesia, la iglesia no estuviese. Ella sigue hoy porque Dios le ha sido fiel. O sea, que lo que estoy tratando de decir es pensar de que Dios nos puede visitar de una manera extraordinaria a su iglesia, es no creer lo que enseña Hechos, es estar, ¿qué diría yo? Sin conocimiento de la historia de la iglesia. Hechos, la historia me muestran a un Dios que constantemente visita, derrama de su espíritu para volverla. Es lo que me enseña Hechos, es lo que me enseña la historia de la iglesia, que Dios está con ella y si no fuese por Él, hubiese quedado ya hace tiempo. Pero levantó en el siglo XIV, en el XVII, siglo XVIII, siglo XIX. No tengo tiempo para hablar todo, pero lo que les estoy tratando de mostrar es que necesitamos urgentemente la obra que dije, extraordinaria. Hoy necesitamos urgentemente lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 2. Donde dice Habacuc: Señor, he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras. Lo que dice, repítelas en nuestros días, dalas a conocer en nuestros tiempos, y en tu ira ten presente tu misericordia. Señor, he escuchado de tu fama, he escuchado de tu historia, de la historia que estoy haciendo. Y debido a lo que he escuchado, tiemblo. Y te ruego, vuélvelas a qué? A repetir en nuestros días, en nuestro tiempo. Dalas a conocer. Salmos 85. Dice el salmista, versículo 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esos son los ruegos de hombres que saben que Dios puede nuevamente visitarnos y derramar de su Santo Espíritu. Y en toda generación ha habido siempre un grupo de personas que desean eso, que tienen hambre de eso, de que Dios vuelva a hacer lo que ha hecho en el pasado. Vuélvelo a hacer en nuestros días, en nuestros tiempos, porque urgentemente, Señor, lo necesitamos. Que Él derrame de su espíritu. Porque cuando Él derrama de su espíritu,
lo mismo que sucedió en Hechos 2 es lo mismo que sucede en todas las edades, en todas las pasajes que le muestro y las historias es lo mismo. O sea, no, o sea, hay diferencia también en la gente, en la cultura, pero los mismos hechos suceden, es lo mismo que sucedió en Hechos 2, se repite, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace cuando Él derrama de su Espíritu? ¿Qué es lo que sucede a la iglesia? Veamos, Hechos 2, ¿qué es lo que sucede? Cuando Él derrama su Espíritu y su iglesia es avivada, su iglesia es activada, su iglesia es restaurada, vuelve Él a hacer esas obras. ¿Qué sucede? Mira lo que sucede. Cuando Él hace esta obra extraordinaria, lo ordinario lo está haciendo, pero lo que hace falta es lo extraordinario. ¿Qué sucede? No de lo que sucede. Lo primero que vemos es que cuando el Espíritu Santo fue derramado, lo primero que sucede es que todos estaban conscientes ¿de qué? De que ahí estaba Dios con ellos. Lo primero que sucedió es que estaban conscientes de que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. No solamente los de adentro, también los de afuera sabían que ahí estaba algo, que ahí había alguien más. A tal grado que dice, estaban confusos, estaban atónitos, estaban maravillados, porque sabía, aquí hay alguien más. Es decir, que estaban conscientes de que ahí estaba una presencia divina. Usted sabe que Dios está con nosotros. Lo cantamos, lo decimos, y por fe sabemos que está con nosotros. Pero esto es más que fe. Esto ya es algo real y directo. Esto ya es donde tú sientes tu pelo se paran. De aquí me clamas, chillas, porque tú no es por fe, no es porque estamos diciendo, se sabe, aquí está Dios. Aquí está Dios, aquí está Él con nosotros. Y la gente comienza a quebrantarse y a llorar y a estar perpleja, atónita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Dios se ha hecho. O sea, es más allá que cantar, es más allá que gritarlo, es más allá que predicarlo. Es algo que se sabe con conciencia. Aquí está Dios. Lo supieron los de adentro y lo supieron. Hay algo ahí. Ahí hay alguien. Ahí está esa presencia gloriosa, majestuosa, que te hace retumbar, te hace guardar respeto, te hace guardar silencio. No estás allá para arriba y para abajo. Tú sabes que estás en un lugar porque ahí está Dios. Les pregunto, ¿no es algo que se ha perdido hoy? ¿No es algo que se ha perdido hoy, donde ya no hay más conciencia de que Dios está presente? Esta semana incluso hablaba con mis hijos acerca de eso. Les hablaba acerca del respeto que hay que ver en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Les hablaba con ellos porque como mis hijos se han criado en la iglesia, es todo lo que ellos saben en la iglesia. Esta ha sido su cuna para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a la edad no tienen ese respeto, ese sentir, porque esto es lo que ellos conocen. Entonces yo tengo que venir y instruirlos y enseñarles. La iglesia es donde Dios está presente, hijo. Y así como en la escuela usted respeta reglas, en la iglesia también hay que respetar, porque ahí está Dios. Uno viene y les enseña, ponte de pie, hay que ponerse de pie, hay que sentarse, hay que obedecer. O sea, para que ellos vayan entendiendo que esto no es cualquier lugar, aquí está Dios. Pero hemos perdido la conciencia de que Dios está presente y pensamos que venimos, estamos a fulano, vengano, y Dios ¿dónde está? Entonces tenemos que Dios vuelva a visitar su iglesia para que volvamos a estar, ¿qué? Número uno, conscientes de ¿qué? De que Dios está presente, de que Dios se mueve aquí, de que su fuego consumidor. O sea, necesitamos que Dios derrame de su espíritu y se manifieste en medio nuestro. Y cuando Él se manifiesta, este cristiano que lleva dormido años y años se despierta y se nota. Ese que lleva años nomás, de repente, ¿qué? Se despierta. Porque Dios volvió a visitar a su pueblo. Intentamos que Él llene este lugar. Que sepamos, Dios está aquí. Dios está aquí. No de lo que pasa,
dice que notó aquí que este derramamiento produjo claridad, produjo entendimiento. Porque comienzan, dice el versículo 11, comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar las maravillas de Dios. O sea que lo que antes no podían ver, no podían captar, no podían entender, lo que leían, lo que escuchaban, no les llamaba la atención. Ahora, después del derramamiento, lo captan, lo entienden, lo ven con claridad. Porque ¿cuántos llevamos que leemos y ya como que no hay asombro de lo que leemos, de lo que escuchamos? Oímos acerca de la muerte de Cristo, acerca de su sangre, oímos acerca de su resurrección, y como que ya no captamos, como que no entendemos, como que ¿qué quiere decir eso? Porque hablan de sangre, porque hablan de muerte, porque hablan de resurrección. No entendemos, y está bien, no entendemos, pero cuando Él viene, Él nos abre el entendimiento y ahora captamos, ahora entendemos, ahora vemos el valor de Cristo, el valor de su muerte, el valor de su resurrección, el valor de su sangre. Y decimos, la sangre me limpia, la sangre me purifica. O sea, ahora hay un nuevo entendimiento. Tengo una nueva claridad. Ahora capto, ahora entiendo, ahora me lleno de gozo de oír acerca de Cristo, de su obra en la cruz. Me lleno de alegría, me lleno de paz. Solamente escucharlo. Y por eso me encanta, porque dice que ellos comenzaron a hablar, ¿qué? Las maravillas. Porque ya captaban, ya entendieron, ya vieron el significado de la muerte de Cristo, lo vieron en sus propias vidas, entendieron lo que Él hizo en su vida, o sea, lo captaban. O sea, que el Espíritu Santo abre entendimiento. El Espíritu Santo te da claridad. Él te ilumina. Él te ilumina a tal grado que ya tú comienzas a hablar. ¿A hablar qué? Las maravillas de Dios. Ya no hablas chismes, ya no hablas tonterías, ya no hablas cosas sin sentido. Ya hablas palabra, hablas las maravillas. Lo que antes escuchabas y no captabas, no entendías, no te daba aquí en el corazón. Ahora de repente la estás hablando, la estás comunicando. Quiere que otros las oigan, quiere que otros oigan de tu fe, de lo que tú tienes. O sea, porque el Espíritu te despertó, te abrió el entendimiento, te abrió la mente. Ahora ves claramente, ahora captas, ahora ves. Entonces te lleva a hablarlas, te lleva a adorarlo, te lleva a exponer las maravillas que Dios ha hecho. Y por eso ya este cristiano avivado, ese no ve el día que llegue el culto, porque quiere venir a estar con su pueblo y él quiere adorar a Dios, él quiere alabar, él quiere oír la palabra, porque él está avivado, él está despierto. Ahora él capta, ahora él entiende, ahora me encanta lo que dijo, porque ya le capté, pero para que haya claridad, para que haya entendimiento, para que haya gozo en la palabra, en las maravillas de Dios, necesitamos que Él nos vuelva ¿a qué? A visitar. Necesitamos que Él vuelva a derramar de su espíritu sobre nosotros. Conciencia, claridad. Tercero, ¿qué vemos en el pasaje? Vemos gozo. Vemos gozo. Un gozo tan inexplicable en la vida de estos hermanos que la única manera que el mundo los podía describir era diciendo ¿qué? ¿Qué dice el mundo de ellos? Están borrachos. Están llenos de mosto. Porque no sabían cómo describir lo que estaban viendo. Los miraban tan felices. Los veían tan contentos, los veían tan gozosos. Los veían tan alegres que dijeron, estos, para que estén tan alegres, para que estén tan gozosos, para que tengan esa cara de alegría, se debe a que se tomaron una copa, se tomaban una, por eso están contentos, porque no sabían cómo describir lo que estaban viendo. No sabían cómo explicarlo en términos espirituales, que yo diga, pues esta gente está así porque algo por ahí se tomaron, pero no estaban borrachos.
No estaban ebrios, no habían tomado alcohol. Lo que tenían era el gozo de Dios, la alegría de Dios. Tenían la paz de Dios. Están llenos, pero llenos del gozo de Dios. Porque tenían gozo. Porque el Espíritu Santo les acaba de confirmar a ellos que ellos son hijos de Dios. Les acaba de confirmar que ellos son parte del pueblo de Dios. Ese Espíritu Santo les confirmó, les dio el sello de que son parte del pueblo de Dios. Son parte, les confirmó. Ustedes no son cualquier cosa, son hijos del Padre. El Dios está un parentesco, una familia. O sea, esa comunión con Dios, de saber de que Dios es mi Padre. ¿Cómo no dar gozoso? Él es mi Padre, Él es mi Abba Padre. Él me cuida, Él me vela, Él protege, Él me defiende. Él es mi Padre. Y sí, entonces el creyente, cuando tiene esa certeza, esa seguridad, cuando tiene ese parentesco, al ver que tengo una nueva relación con Dios, tengo una relación con Dios, sí, una relación. Dios está contigo, Dios no está lejano, Él está cercano a ti, Él está a la par tuya, tú puedes hablar con Él, Él contigo. Cuando yo tengo esa comunión, esa certeza, ¿cómo no llenarme de gozo? ¿Entendieron? O sea que tenían gozo. El Pedro les acaba de enseñar de que ellos son el pueblo de Dios. Entonces ahora tienen gozo, tienen entendimiento, claridad, tienen conciencia de que Dios está con ellos directamente. Ahora no me tienen gozo, tienen certeza, tienen claridad, entendimiento. Note el valor que tiene Pedro. Cuando Pedro comienza a oír, toda la gente comienza a llegar. ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro se pone de pie. Pedro se pone de pie y le dice: varones judíos, escúchenme. Pedro, ¿qué te pasó? Escúchenme. Lo que están viendo no es que están ebrios, sino que esto es cumplimiento de la palabra. Y les comienza a hablar con un valor, y les comienza a hablar con una autoridad. A tal grado que les viene en el 36, les dice a la gente: ustedes son los culpables de su muerte. ¿Ustedes están entendiendo? Este es Pedro, el que hace unas pocas semanas que hizo. Hace unas pocas semanas no pudo pararse ante una criada. Ante una criada, él tuvo miedo de decir que era cristiano. Ante una criada que le dijo: tú eres de aquellos. No, yo no conozco. Yo no sé quién es. Y ahora tiene una multitud y les habla con autoridad, con poder, con valor. ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio esa autoridad? Esa obra extraordinaria del Espíritu Santo. Le dio valor, le dio denuedo. ¿No es lo que hoy hace falta? Una iglesia con autoridad, una iglesia con valor. Estamos ante una sociedad que no cree, se cree que la saben todas. Y viene el hermanito: pues no, es que yo no sé es lo que yo oigo que dice el pastor. Así no se va a hablar. Bueno, pues es que sí, bueno, yo de vez en cuando voy a la iglesia y pues no. Nunca vamos a convencer a nadie, nunca vamos a poder llevar a nadie si se le habla, si no hay temor, si hay seguridad. No, lo que hoy hace falta es valor, lo que hace falta es autoridad. Lo que hoy hace falta es esa seguridad. Hombres y mujeres que tengan autoridad, que no se dejan zarandear por el diablo, por la tentación tan fácilmente, tan inestables. Hoy están contentos, mañana no. Necesitamos hombres y mujeres firmes, como soldados, que sepan en quién han creído, que peleen, que hablen que se comporten varonilmente, no como niñas. Pero para eso hace falta que Dios nos visite, que Dios derrame para que nos vuelva a llenar de valor, de autoridad contra el pecado, contra la tentación, y los levantemos. Es lo que hoy hace falta. Que sepan quiénes son ustedes en Cristo. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? ¿Cuál es su identidad en Cristo?
¿Qué ha hecho Dios por ustedes? Está conmigo, su palabra me da fuerza. O sea, de un mundo arrogante, un mundo que cree que las sabe todas. Y una iglesia sin autoridad, una iglesia sin poder, nunca va a poder hacer nada. O sea que necesitamos que Él nos visite de manera extraordinaria para que nos vuelva a dar ese valor, esta autoridad, así como se la dio a este hombre y a esos hermanos en este Hechos 2. ¿Cuál hemos visto? ¿Qué hemos visto? Conciencia, claridad, entendimiento, gozo. ¿Qué más vimos? Valor, autoridad. Lo último. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió al final? ¿Cuál fue la reacción de la gente que fue a ver? ¿Cuál fue la reacción de la gente que fue a ver lo que estaba pasando y estaban burlando? ¿Qué fue la reacción de ellos cuando oyeron a Pedro predicar? ¿Cuál fue? Dice que van y después de oírlo predicar, comienzan a temblar y le dicen a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Con miedo, con temor, ¿qué haremos? Porque se sentían profundamente conmovidos. Sus corazones estaban compungiendo de dolor, de tristeza, de oír esa palabra. Oiga lo que está pasando de esta gente que no creía. Esta gente no creía. Esta gente hace unas semanas estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Hace unas semanas no creían en el Mesías. Hace una semana no querían nada con el Mesías. No querían nada con Cristo. Lo vieron hacer milagros y no querían. Prefirieron a un criminal llamado Barrabás antes que a Cristo. Y ahora los oímos diciendo: ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Llegaron por curiosidad. Llegaron para ver. Llegaron para escuchar qué está pasando. Algunos llegaron para burlarse. Pero terminaron ¿cómo? Pidiendo salvación. Esa es una obra extraordinaria del Espíritu. Cuando aquellos que tú crees que nunca van a llegar, llegan. Aquel que tú piensas ese para que se convierta está duro. Esa para que llegue a los pies de Cristo. No lo veo imposible. Deja que Dios haga una visita especial. A ver si el que tú crees que no se termina convirtiendo. Ese hijo que tú dices: no, mi hijo nunca se vaya a convertir. Deja que Dios visite. Ese esposo que usted piensa: no, mi esposo tiene que conocer a pastor. Más duro que el cemento. Cabeza duramente. Deja que Dios visite. Esa esposa que tú dices: no, mi esposa, pastor. No hay nadie que no caiga a los pies de Cristo. Si Él nos visitara, a todo aquel cae de rodillas pidiendo salvación, pidiendo misericordia. Mire, no hubo ni publicidad, no tenían redes sociales, no tenían prensa, no tenían boletines: invitamos al culto tal. Dios se encarga de traerlos. Nosotros tenemos publicidad, tenemos redes, tenemos todos los cuidados mínimo. Ellos sin nada de eso, pero alcanzaron multitudes porque tenían la visitación especial. Y eso ha sucedido en todos los avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta hoy en día, amados hermanos? ¿Qué es lo que hace falta? Que Dios vuelva a hacerlo. Lo que ha hecho en el pasado y lo viene haciendo hoy en nuestro siglo, en nuestro tiempo, necesitamos que Él lo vuelva a hacer. ¿Cómo lo hace? ¿Qué debemos de hacer? Porque humanamente, ¿qué podemos hacer humanamente?
Me veo impotente. Me veo impotente ante la condición, ante la situación. Y quisiera sacudir a uno. Levántate. Wake up. Uno ve la multitud. Uno quisiera ir. Wake up. What are you doing? Wasting your life in the world. Wake up. No quisiera hacer eso. O sea, que despertara. Que amaran a Dios, sirvieran a Cristo, se apartaran de este mundo. No quisiera usted poder ir y agarrarlos. Wake up. No quisieran. O solamente a mí me dan ganas de hacer eso. Me dan ganas de agarrar los varones. Levántate. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Jugando con el mundo. Cristo está por venir. Él está por la vuelta. Y tú jugando con pecado, con el mundo. ¿Qué te pasa? Agarrarle sus orejas, meterle un cono y gritar, wake up. Pero aunque lo hiciera, no pudiera hacer nada. Tal vez le reviento el símbolo de la oreja. Medio impotente. Quisiera poder vivir y gritarlos y levantarlos y aleluya, vamos a ir a ganar alma, vamos a ir a servir la palabra. Quisiera, vamos con autoridad, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Esta es la condición, esto es lo que hace falta que Dios nos vuelva a habitar. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? Tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Porque si lo he hecho del pasado, lo puede volver a hacer. Entonces, ¿qué hacemos para que vuelva a suceder? Hay dos cosas, te voy a terminar. Ahí lo dice Hechos 2:42. Dos cosas. Póngame Hechos 2:42 en la pantalla, por favor. Número 1, ¿qué dice Hechos 2:42? ¿Perseveran en qué? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que perseverar ¿en qué? En la palabra de Dios, en la doctrina que los apóstoles nos dejaron. No podemos movernos de esa doctrina. No podemos abrazar nuevas doctrinas. Tenemos que mantenernos fieles a la doctrina que los apóstoles nos han dejado. La palabra, Cristo, la muerte, su resurrección. O sea, no podemos comenzar a abrazar nuevas ideologías, nuevas enseñanzas, psicología, psiquiatría. No. La palabra. La palabra. Tengo que perseverar en esa doctrina. ¿En cuál doctrina? En la que ellas nos dejaron. Pedro, Lucas o Juan, Santiago, Pedro. Hay que perseverar en esas doctrinas, en las enseñanzas que ellos nos dejaron. Y por último, ¿en las qué? Perseverar en la doctrina y perseverar en las oraciones. Toda visitación del Espíritu Santo que ha venido vino después de que un grupo de personas oraban. ¿Por qué oraban? Porque veían la condición de la iglesia y eso los quebrantaba. Y más que criticarla, juzgarla, ellos iban de rodillas. Padre, derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu, llénanos, visítanos. Porque yo me incluyo, no es que yo sea mejor que ellos, no, yo también estoy parte de este montón, Señor. Visita mi vida, derrama, lléname, derrama, Señor. Mira tu iglesia, mira tu pueblo, está falleciendo, está débil. Y comienza la iglesia a orar, y comienza la iglesia a orar, a orar y a orar. Y así ha sucedido siempre. Hay un grupo de hermanos, grupo de hermanas, que están orando. Visit us, pour your spirit upon us. We need you. We're drying up. We're so weak. We're so tired. We don't know what to do, Lord. Our youth don't want nothing to do with you, Lord. Our children, nuestros hijos se están perdiendo, Señor. Mira, Señor, damos misericordia en tu ira. Acuérdate de tu misericordia. Mira mis hijos, mira mi familia, Señor, mira mis hermanos, Señor. Y comienza el creyente a orar, a orar y a orar y a orar. ¿Hasta qué? Versículo 2, póngame versículo 2. Versículo 2, ¿qué dice versículo 2? Hechos 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y de repente
Y de repente, o sea que ellos no pusieron el día ni la hora. Yo no puedo programar el día de avivamiento. Hoy, mañana vamos a tener un día de avivamiento. Yo no lo puedo programar porque el que lo programa es ¿quién? Yo no lo puedo programar. Puedo programar un culto evangelístico, un culto de campaña, pero yo no puedo programar. Mañana va a haber culto de avivamiento donde Dios. Yo no puedo porque el que decide el día y la hora y el momento es Dios. Yo no me tengo que orar y orar y rogar la palabra, seguir en la palabra. Y cuando de repente, o sea, y cuando Dios lo tenga determinado, cuando Dios quiera, inesperadamente, Dios nos va. Todos los avivamientos así han sido de repente. Nadie nos programó, nadie dijimos fecha 10 tal de octubre tal, hay un culto de avivamiento, Dios no. Culto de campaña, sí, vamos a ganar almas, sí, eso se puede programar, pero un avivamiento, ni ellos sabían cuándo. Ellos solamente sabían que Dios los había mandado a orar. Ellos no sabían que iba a ser el segundo, ellos no sabían, simplemente sabían que teníamos que estar orando. Y cuando de repente vino del cielo, yo tengo esperanza de que nosotros tendremos un de repente. Si hagan 5. No, es que en serio. Ustedes no ven la condición que estamos viendo y no sienten carga como cristianos y no sienten carga por la condición de ustedes, por la condición de la iglesia, por la condición de sus hijos. No, you don't feel a burden. Como cristianos, o sea, tenemos una responsabilidad cuando estoy siendo testigo de lo que está sucediendo. Testigo de la condición de las familias, de la juventud, de nuestras vidas propias espirituales. Cuando veo eso, no sienten carga. ¿Qué hacemos entonces? Me acomodo, me adapto a mi condición, así es. O hacemos lo que ellos están haciendo. Y lo que todos los antepasados han hecho. Perseverar en la doctrina y en la oración. Señor, mira nuestros tiempos. Hoy necesitamos una obra más allá de lo ordinario. Hoy necesitamos que nuevamente nos visites extraordinariamente. Hoy en este siglo, en estos tiempos, tu iglesia carece, fallece. Visítala. Y si se levantaron un grupo de cristianos con esta responsabilidad, con esa carga, Hechos 2:2 se vuelve a cumplir. Y de repente Él vuelve a visitarnos, porque lo ha hecho del pasado y lo volverá a seguir haciendo hasta que Él venga por nosotros.